Bienvenidos a la clase 10 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase haremos un breve repaso acerca del límite de funciones y luego veremos los teoremas de acotamiento y cambio de variable. La parte final de ejercitación quedará para los y las estudiantes. Entonces, para comenzar haremos el breve repaso del límite y básicamente nos concentraremos en estas equivalencias. Entonces, límite de f cuando x tiende a x0 es L si y solo si los límites laterales son iguales a L, lo cual es equivalente a que se cumpla esta condición. Esta condición la podemos simplificar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L si y solo si, aquí vamos a poner si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un intervalo de la forma intervalo de la forma x0 menos delta, x0 más delta, quitando el x0, tal que si x pertenece a este intervalo, o a este conjunto, como quieran llamarlo, vecindad perforada de x0, entonces la imagen de este valor bajo la función f tiene que ser muy cercano a L, tan cercano dependiendo del número epsilon, ¿está bien? Entonces esa es la equivalencia entre estas tres cosas, ¿ya? Entonces, para ejemplificar un poco, vamos a mirar uno de estos ejemplos, ¿ya? Simplemente vamos a mirar el ejemplo 2, vamos a mostrar que este límite es igual a eso usando la definición, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá ejemplo. Entonces, vamos a mostrar, aquí me equivoqué, vamos a mostrar que este límite, cuando x tiende a de raíz de x, es igual a raíz de a. Por supuesto, el a tiene que ser mayor que 0, si no esto no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, antes de empezar con la demostración necesitamos hacer un trabajo previo. Entonces voy a poner aquí un trabajo previo a la demostración. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Notar que raíz de x menos raíz de a en valor absoluto, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Raíz de x menos raíz de a, lo que voy a hacer es simplemente racionalizar. Entonces voy a multiplicar y dividir por esa cantidad, raíz de x más raíz de a, me queda eso. Cuando hacemos el producto acá arriba, nos queda simplemente x menos a, y abajo nos va a quedar raíz de x más raíz de a. Como el x es positivo, bueno, tiene que ser parte del dominio, digamos. Esto es mayor o igual que 0, y por lo tanto esta fracción es menor o igual que esto que está acá. Si nosotros quitamos, perdón, aquí con a. Si nosotros quitamos al raíz de x de acá, entonces la fracción se agranda, ¿ya? Entonces, por lo tanto, concluimos lo siguiente. Raíz de x menos raíz de a es menor o igual que x menos a partido por raíz de a. Esto es un trabajo previo. ¿Y por qué necesitamos de esto? Bueno, ahora podemos hacer la demostración, ¿ya? Entonces, sea epsilon positivo, sea epsilon mayor que 0, entonces, si delta es menor o igual que epsilon partido por raíz de, o sea, perdón, epsilon por raíz de a, entonces obtenemos lo siguiente. Si x menos a es menor que delta,
Entonces, bueno, por lo que vimos anteriormente, esto de acá es menor o igual que eso. Entonces aquí me va a quedar raíz de, perdón, x menos a en valor absoluto partido por raíz de a. Si es que esto es menor que delta, entonces esto va a ser menor que delta partido por raíz de a. Si es que nosotros tomamos delta bajo esta condición, ¿sí? Entonces esto va a ser menor o igual que epsilon por raíz de a, todo esto por raíz de a, y esto es simplemente epsilon. Por lo tanto, si nosotros escogemos cualquier delta que cumpla con esta condición, entonces esto implica que raíz de x menos raíz de a es menor que epsilon, lo cual está mostrando que límite cuando x tiende a a de raíz de x es raíz de a. Y con eso terminamos este ejemplo. Bueno, el resto de los ejercicios quedará de ejercitación para los estudiantes. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, un breve recuerdo acerca del álgebra de límites, ¿ya? Que básicamente son propiedades fundamentales, cómo operar con estos límites, ¿ya? Entonces, si es que el límite de la f, cuando x tiende a c, es L, y el límite de la g, cuando x tiende a c, es K, y lambda es cualquier número real, entonces se cumplen todas estas propiedades de acá. El límite la suma, es la suma de los límites, el límite la resta, es la resta de los límites, el límite de esta ponderación o múltiplo por escalar es este valor, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites, siempre que el límite del denominador, de la función que está en el denominador, no sea cero. Y además tenemos esto para potencias naturales y para raíces de índice par o impar. En el caso de las raíces de índice par hay que tener hay que tener el cuidado, tiene que ocurrir esto, ¿ya? El L tiene que ser mayor que cero, si no, esto no tiene sentido, ¿ya? Y una observación importante es que el álgebra de límites también es válido para los límites laterales, ¿ya? O sea, si es que uno cambia cuando x tiende a c, c por la derecha o c por la izquierda, se van a cumplir eso y todas estas que están acá, ¿ya? Eso es una cosa importante que hay que destacar. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver simplemente 3 de estos ejercicios y el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver va a ser el ejercicio 1, ¿ya? Un ejemplo bien sencillo, simplemente para recordar el álgebra de límites. Entonces, vamos a poner acá ejemplo 1, límite cuando x tiende a 3, 5x cuadrado menos 2x más 3 partido por x cubo. Eso. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado, esto es simplemente usando esto que está acá, ¿ya? Nosotros podemos concluir que ese límite es 9. Por otra parte, el límite cuando x tiende a 3 de 2x, por álgebra de límites también, esto es 6, y el límite cuando x tiende a 3 de 3 partido por x cubo, usando álgebra de límites nuevamente, esto me da un noveno. Por lo tanto, como el límite de cada uno de estos, de hecho aquí podría haber puesto 5x cuadrado, ya no hay ningún problema con eso, y aquí me hubiese quedado 45. ¿Está bien? Entonces, como el límite de cada una de estas funciones existe por separado, entonces nosotros podemos aplicar la regla esta que está acá, ¿sí? En este caso tendríamos 3 funciones, ¿ya? Que eso se hace de manera inductiva, y por lo tanto tendríamos lo siguiente. Entonces, a ver, voy a copiar esto. Vamos a copiar eso. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Entonces, por lo tanto, por álgebra de límites, por álgebra de límites, tenemos que
este límite, el que voy a copiar acá, es igual al límite cuando x tiende a 3 de 5x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 3 de 2x más el límite cuando x tiende a 3 de 3 partido por x cubo. Entonces, este límite nos dio 45, este límite nos dio 6, este límite de acá nos dio un noveno, por lo tanto, eso nos va a quedar 39 más un novenos, y que nos da como resultado final 352 partido por 9. Y con eso finalizamos el ejercicio 1. El ejercicio que vamos a realizar a continuación es el ejercicio 4, en donde tenemos que calcular este límite. Eso. Entonces, fijarse en este caso que no se puede aplicar álgebra de límites, ¿ya? Y la razón es porque este límite, el límite del numerador, es 0, y además el límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado, también es 0, ¿está bien? Entonces, como en este caso nos va a quedar una forma indeterminada 0 sobre 0, como eso no está definido, entonces no podemos aplicar álgebra de límites. Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es escribir esta función que está acá, de otra manera, para poder ver si es que el límite existe o no, ¿ya? Entonces, para eso vamos a racionalizar. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos esto de acá, partido por x cuadrado, este límite es igual eso, y vamos a multiplicar y dividir por 1 más esa raíz para formar una suma por su diferencia en el numerador. Entonces, si estamos multiplicando por eso, tenemos que, aquí me equivoqué, dividir por lo mismo para mantener la igualdad, y por lo tanto, esto nos queda límite cuando x tiende a 0, como acá nos queda una suma por su diferencia, entonces nos va a quedar este al cuadrado menos ese al cuadrado, y en el denominador nos va a quedar este producto. Y acá, si hacemos la cuenta, esto nos da x cuadrado, que se va a cancelar con el x cuadrado que está en el denominador. Cancelamos y por lo tanto nos queda lo siguiente. Nos queda límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en 1 más eso. Y esto por álgebra de límites, esto es un medio. ¿Y por qué es un medio? Bueno, porque el límite cuando x tiende a 0 del denominador, esto es 2, ¿ya? Y eso también es por álgebra de límites. ¿Bien? Entonces, en este caso, pudimos concluir que el límite de esta función, ¿sí?, es un medio, dado que en este caso lo que hicimos fue racionalizar para determinar que esta función es igual a esa en todos los puntos cercanos al 0, salvo el 0. ¿Está bien? Entonces, con eso nosotros pudimos determinar que el límite es un medio. ¿Está bien? Para finalizar esta parte, vamos a ver el ejemplo 6. Y el resto de los ejercicios va a quedar
para los y las estudiantes. Entonces, límite cuando x tiende a 0, x cuadrado más x, todo esto partido por raíz cúbica de 1 más x cuadrado, todo esto menos 1. En este caso no podemos aplicar álgebra de límites, dado que el límite del numerador me da 0, el límite del denominador también me da 0, ¿ya? Así que no se puede aplicar álgebra de límites. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que vamos a hacer es racionalizar el denominador. Y para racionalizar el denominador, lo que tenemos que pensar es en una diferencia de cubo, ¿ya? Entonces voy a anotar ahí y vamos a multiplicar y dividir por lo que voy a poner acá. X cuadrado más x, de hecho, a ver, lo voy a poner bien, así, 1 más x cuadrado, todo esto al cuadrado, más esa raíz cúbica, 1 más x cuadrado, más 1. Y todo esto dividido por esto mismo. Entonces, vamos a pegar eso ahí. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un 1. Entonces, cuando nosotros multiplicamos, entonces el límite, cuando x tiende a 0, x cuadrado más x, multiplicado por todo esto, ¿sí? Eso nos va a quedar en el numerador. Y en el denominador, cuando nosotros hacemos este producto entre eso y eso, nos queda una diferencia de cubo. Es decir, va a quedar esto al cubo, 1 más x cuadrado, menos esto al cubo, 1. Se simplifican estos 1 que están ahí, y por lo tanto me va a quedar x cuadrado más x, que se va a cancelar con el que está arriba, y por lo tanto me va a quedar este límite. Límite cuando x tiende a 0 de esto que está acá. ¿Está bien? Y ahora por álgebra de límites, como el límite del primero es 1, el límite del segundo es 1 y el límite del tercero también es 1, entonces por álgebra de límites este límite es 3. Bueno, todos los detalles quedarán de ejercitación para el estudiante, ¿ya? Y con eso finalizamos esta parte, ¿ya? Lo que viene a continuación es el teorema del sándwich, o teorema de acotamiento, y el teorema de cambio de variable. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar el teorema de acotamiento, o teorema del sándwich, como quieran llamarlo, el cual establece lo siguiente. Si yo tengo tres funciones, f, g y h, tres funciones tales que cumplen esta desigualdad, la función g es menor o igual que la función f, es menor o igual que la función h, y esto se cumple para todo x en una vecindad de un punto x0, una vecindad perforada. Entonces, si se cumple esto y además se cumple que el límite de la g coincide con el límite de la h, entonces eso obliga a que el límite de la f tenga que ser igual a L, ¿ya? De manera gráfica, esto se puede ver de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño gráfico para visualizar este resultado. Entonces, aquí voy a poner los ejes, ahí está Y, ahí está X. Supongamos que acá tengo el X0, ahí tengo el X0, y supongamos que, bueno, supongamos que tengo mi función f, digamos así, ¿ya? Entonces esa curva que está en negro es la curva y igual f de x, ¿ya? Ahí está la f, dice que la función g, supongamos que, a ver, no, está bien, dice la función g es más chica que la f,
en una vecindad perforada de x0. Entonces, bueno, digamos que la G puede ser esa. Aquí lo único que importa es que la función G tiene que estar por debajo de la f, pero en una vecindad perforada de x0, ¿ya? O sea, no importa que después se cruce, pero cerca del punto x0 se tiene que mantener por debajo, ¿ya? Y por otra parte, para la función h tiene que estar por arriba de la f, pero en una vecindad perforada. Entonces, puede pasar de que las funciones se vean de esa forma, digamos a nivel global, pero si yo miro en una vecindad, ¿sí? En una vecindad, es decir, aquí, por aquí va a estar x0 menos delta, por acá va a estar x0 más delta. Entonces, si yo miro en este intervalo a las tres funciones, la función, bueno, la función que está en rojo es y igual g de x, y la función que está en azul es y igual h de x. Entonces, si yo miro en esta vecindad perforada del x0, entonces la función g es más pequeña que la función f y es más pequeña que la función h, tal como está acá, ¿ya? Entonces, si el límite de la g coincide con el límite de la h, que es justamente lo que pasa acá, entonces tiene que ocurrir que el límite de la f tiene que ser igual a L. ¿Ya? Entonces aquí se puede visualizar el teorema del sándwich de manera gráfica. ¿Ya? Eso. Una observación importante, el teorema del sándwich o el teorema de acotamiento también es válido para límites laterales. O sea, si es que uno cambia acá límite cuando x tiende a x0, si es que uno cambia eso por límite cuando x tiende a x0 por la derecha o por la izquierda, entonces se va a cumplir esto de igual manera. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación son simplemente dos ejemplos ya acerca del teorema del sándwich. Vamos a ver el ejercicio 1 y el ejercicio 3 y el resto va a quedar de ejercitación para los estudiantes. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo 1. Entonces nos dicen que, bueno, nos dan una función f que cumple esta condición, ¿ya? Está entre 2 y 3, ¿ya? Entonces, con esta información nos piden calcular este límite de x por f de x. Entonces, aquí tenemos que considerar dos casos. Entonces, voy a poner dos casos. Caso 1, x mayor que 0. ¿Y por qué tenemos que considerar este caso? Porque, bueno, si nosotros tenemos esto, menor o igual que 3, y yo multiplico por x, entonces como el x es positivo, la desigualdad no va a cambiar, entonces va a quedar 2x menor o igual que x por f de x, menor o igual que 3x. Entonces, si es que yo digo, bueno, esa va a ser mi función g, esa va a ser mi función h, entonces uno se puede dar cuenta de que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, dado que estamos viendo esto para los x mayores que 0, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función g es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función h. Y este límite es 0 en ambos casos. Como el límite de la g y el límite de la h es 0, y la función x por f de x está al medio de las dos, entonces por el teorema del sándwich para límites laterales, entonces nosotros podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por f de x, esto es igual a 0. ¿Está bien? Eso es por un lado. Por otra parte, caso 2. Caso 2. X menor que 0. X menor que 0. Entonces, bueno, esta desigualdad siempre se cumple, porque, digamos, en la hipótesis, ¿ya? Si nosotros multiplicamos por x ahora,
como el x es negativo, entonces la desigualdad va a cambiar. Entonces nos va a quedar eso y nos va a quedar eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora de la misma manera vamos a proceder de la misma manera que en el caso anterior. Si es que a esto yo le llamo h, a esto yo le llamo g. Entonces el límite cuando x tiende a 0, pero ahora por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque estamos trabajando en el caso x menor que 0. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tanto de la h como de la g, esos dos límites son iguales a 0. Y si estos límites son iguales a 0, entonces eso obliga a que el límite de la función que está al medio tenga que ser igual a esto, ¿ya? Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, aquí estamos ocupando el teorema del sándwich para límite lateral izquierdo, entonces nos va a quedar x por f de x, ese límite es igual a 0. Entonces nosotros de aquí y de acá concluimos que el límite doble tiene que ser igual a 0. Entonces de 1 y 2 se concluye, ahí eso lo escribí súper mal, se concluye de nuevo que este límite tiene que ser 0. ¿Ya? Porque los límites laterales coinciden. El límite lateral izquierdo es 0 y el límite lateral derecho también es 0. Aquí en este caso teníamos que hacerlo de esta manera. ¿Y por qué teníamos que hacerlo de esta manera? Porque si nosotros tenemos esta desigualdad, nosotros no podemos multiplicar por x, digamos, a ciegas, porque tenemos que considerar estos dos casos. Porque si el x es positivo, la desigualdad se mantiene; si el x es negativo, entonces la desigualdad cambia. Esa es la razón por la cual estamos considerando estos dos casos, ¿ya? Eso. Y con eso finalizamos el ejercicio 1. Ahora nos quedaría ver otro ejercicio. Les dije que íbamos a ver el ejercicio 3, ¿ya? Y para el ejercicio 3, basta considerar lo siguiente. Entonces, voy a poner aquí una pequeña observación. Si A es un número real cualquiera, entonces A es menor o igual que su valor absoluto, y esto es mayor o igual que menos su valor absoluto. Esta es una desigualdad que se tiene para el valor absoluto, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos esto, ¿ya? Para f de x, entonces voy a poner aquí lo anterior aplicado a f de x, nos queda esto que está acá, f de x menor o igual que valor absoluto de f de x mayor o igual que menos valor absoluto de f. ¿Está bien? Entonces, por hipótesis nos están diciendo que el límite del valor absoluto es 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de f es 0. Si este límite es 0, entonces con mayor razón el límite cuando x tiende a 0 de esto que está acá, menos valor absoluto, también tiene que ser 0, digamos por álgebra de límite. Entonces, como el límite de la función que está arriba coincide con el límite de la función que está abajo, eso obliga a que el límite de la función que está al medio tenga que ser igual a 0. Esto es simplemente ocupando el teorema del sándwich, ¿ya? Y con eso finalizamos este ejercicio. Un detalle acá importante. Aquí esto no es 0, sino es x0. Ahí cometí un pequeño error. x0. Eso. Y con eso finalizamos este ejercicio, ¿ya? Lo que viene ahora es el teorema de cambio de variables, ¿ya?
Y el teorema de cambio de variable, en palabras simples, es una técnica que nos ayuda a calcular límites, ¿ya? Básicamente, lo que hacemos en este caso es transformar el límite, ¿ya?, en algo que puede ser más complicado o más sencillo. Todo depende de quién sea la función g, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya?, para visualizar, para entender este teorema, ¿ya? Pero es una técnica que sirve, ¿ya? Sirve bastante. En algunos casos se simplifica, en otros casos no se simplifica, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí algo sencillo para poder entender esto. Entonces, ejemplo 1. A ver, límite cuando x tiende a 1, ¿ya? Podríamos poner x menos 1 partido por raíz de x menos 1. Entonces, en este caso, bueno, este ejemplo nosotros lo podemos hacer de dos maneras. De la manera tradicional, que sería racionalizando esto, ¿ya? Y usando el teorema de cambio de variable, ¿ya? Para usar el teorema de cambio de variable, nosotros tenemos que ver a esta función como una composición de dos funciones, ¿ya? Mirar a ese límite de esta manera, de la manera que está acá. Y ese límite, bajo el cambio de variables u igual g de x, ese límite se nos va a transformar en eso que está ahí. ¿Cómo funciona eso? Funciona de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a poner límite cuando x tiende a 1. Ese x menos 1 lo vamos a poner de esta manera. Y aquí voy a poner raíz de x menos 1, ¿ya? Entonces, esto es justamente la composición entre dos funciones, una función f y una función g. ¿Quién sería la función f en este caso? La función f sería x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, y la función g sería simplemente raíz de x. Entonces, si nosotros hacemos este cambio de variable, u igual raíz de x, o sea, vamos a cambiar raíz de x por x, perdón, por u, entonces cuando el x se acerca al 1, el u también se tiene que acercar al 1, por lo tanto, este límite se va a transformar en este límite que está acá. Límite cuando u tiende a 1, aquí nos va a quedar u al cuadrado menos 1 partido por u menos 1. La gracia que tiene hacer este cambio de variable es que nosotros eliminamos las raíces, ¿ya? Y aquí nosotros podemos trabajar de manera fácil y sencilla, porque basta que, aquí debería ser u, basta que factoricemos arriba, después simplifiquemos, y por lo tanto, este límite, cuando u tiende a 1, nos va a quedar simplemente esto, y ese límite es 2. Entonces, si usamos cambio de variable en este caso, este cambio de variable, entonces nosotros obtenemos el valor 2, ¿ya? Esto es simplemente una forma de hacer este ejercicio, no es el único cambio de variable admisible, digámoslo, de alguna manera. Para este caso, uno podría considerar más cambios de variable, como por ejemplo este de acá. Entonces voy a poner el mismo ejemplo, pero con otro cambio de variable. Entonces voy a poner límite cuando x tiende a 1, era x menos 1 partido por raíz de x menos 1. Vamos a considerar este cambio de variable. U igual raíz de x menos 1. Todo el denominador, ¿ya? Entonces, si es que el u vale esto, entonces u más 1 es raíz de x, y por lo tanto x es u más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Por otra parte, si es que el x se acerca al 1, entonces la variable u se va a acercar a 0,
y por lo tanto este límite que está acá, con este cambio de variables, u igual raíz de x menos 1, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar así. Nos va a quedar límite cuando u tiende a 0, de x menos 1, pero aquí está el x, u más 1 al cuadrado menos 1, todo eso partido por u, ¿sí? Y ahora para calcular ese límite, nosotros simplemente factorizamos acá, entonces nos va a quedar u más 1 menos 1 partido por u más 1 más 1, todo esto partido por u. Aquí me va a quedar u, acá abajo tengo u, se simplifica eso con eso y por lo tanto nos va a quedar límite cuando u tiende a 0 de u más 2 y este límite, usando álgebra de límites, es 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos por lo menos dos cambios de variables para poder calcular el límite. No sé si este es más complicado que el otro, ahí eso, digamos, lo decían ustedes, ¿ya? Pero podría haber más de un cambio de variable para calcular un límite, ¿ya? La otra forma que, digamos, se me ocurre hacerlo de la manera tradicional, digamos, ¿cómo se llama? Racionalizando, ¿ya? Puede ser en este caso mucho más corto que el cambio de variable, ¿ya? Pero en otros casos el cambio de variable sí simplifica los cálculos, ¿ya? Como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, en el siguiente ejemplo, bueno, nosotros simplemente vamos a mirar el ejemplo 2. El ejemplo 1 va a quedar de ejercitación para los estudiantes. Aquí le estamos dando el cambio de variable, pero como tarea les puedo decir, bueno, intenten hacer lo mismo, pero usando otro cambio de variable, ¿ya? Entonces, este no es el único cambio de variable que puede servir para calcular el límite, ¿ya? Sino que pueden haber más, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a usar ese cambio de variable, ¿ya? Em, y el cálculo se va a simplificar bastante, ¿ya? Eh, a ver, vamos a poner aquí ejemplo. Aquí voy a poner el ejemplo 2. El límite, cuando x tiende a 1, raíz cúbica de x menos 1 partido por raíz cuarta de x menos 1. Bueno, no está de más decir que este límite se puede calcular de dos formas, por lo menos, ¿ya? Una es la manera tradicional, que sería racionalizando el numerador y el denominador, ¿ya? Aquí tengo que racionalizar esta diferencia con esta raíz cúbica, y aquí abajo tendría que racionalizar esta diferencia con esa raíz cuarta, ¿ya? Eso, bueno, voy a poner aquí, primera forma, racionalizando, ¿ya? Eso va a quedar de tarea para los estudiantes, pueden intentar eso, ¿ya? No va a ser un trabajo, digamos, tan corto, quizás, en comparación con lo que vamos a ver ahora, con el cambio de variable, ¿ya? Entonces, pueden eso hacerlo ustedes y nosotros simplemente vamos a mirar la segunda forma, que es usando el cambio de variable, ¿ya? Entonces, si es que u es igual a esto, si es que u es igual a eso, si nosotros elevamos a la potencia 4, nos va a quedar u elevado a 4 igual raíz cúbica de x. ¿Está bien? Entonces, con este cambio de variable, u igual raíz doceava de x, entonces la raíz cúbica se me transformó en u elevado a 4. Entonces voy a cambiar esa raíz cúbica por u elevado a 4. Entre tener una raíz cúbica y tener una potencia, es mucho mejor tener una potencia. Una potencia natural, no una potencia fraccionaria, ¿ya? Y por otra parte, si es que nosotros elevamos al cubo, nos va a quedar u cubo igual raíz 4 de x, ¿ya? Entonces, con eso, bueno, además, si es que el x se acerca al 1, entonces el u se acerca al 1, y por lo tanto, este límite, límite cuando x tiende a 1,
de raíz cúbica de x menos 1 partido por raíz 4 de x menos 1. Reemplazando, cambiando esto ahora a la variable u, nos va a quedar el límite cuando u tiende a 1, raíz cúbica de x es u elevado a 4, u elevado a 4 menos 1, la raíz cuarta de x es u cubo menos 1, y ahora lo que nosotros podemos hacer es factorizar tanto el numerador como el denominador. ¿Cómo factorizamos el numerador? Entonces aquí, cuando u tiende a 1, bueno, esto es u cuadrado menos 1 por u cuadrado más 1, una suma por su diferencia. Y aquí abajo tenemos una diferencia de cubos, que ya sabemos cómo factorizar eso. U cuadrado más u más 1. Volvemos a factorizar esta suma por su diferencia que está arriba. Nos va a quedar u menos 1 por u más 1. Y el u menos 1 que aparece acá se va a simplificar con el que está ahí. Entonces nos va a quedar simplemente, aquí debería poner u, cuando u tiende a 1, u más 1, u cuadrado más 1, y todo esto partido por u cuadrado más u más 1. Y aquí sí podemos usar álgebra de límites, ¿ya? Porque el límite del numerador en este caso me da 4, el límite del denominador me da 3, ¿ya? Entonces sí puedo aplicar álgebra de límite, y por lo tanto el límite es 4 tercios. Y con eso finalizamos este ejercicio, ¿ya? Bueno, la parte final, la parte de ejercitación, quedará para los y las estudiantes, y simplemente hay 6 límites para calcular. Aquí ustedes pueden ver de qué manera lo hacen, si es que quieren ocupar el teorema de acotamiento o el teorema de cambio de variable. Ahí eso es libre a la elección de cada estudiante, ¿ya? Y con eso finalizamos la clase.